alegría, de verdad es que mira nada más, ahí está la sonrisa y la alegría que nos trae. ¿Cómo están? Buenos días, qué ¿Cómo gusto. estás, Alegría? Pues muy bien, muchas gracias. Muy contenta de venirles a recomendar 3 obras que son de verdad maravillosas, que no se las pueden perder. Sí. La primera se llama Güences y Lala. Okay. Los personajes son una mujer y un hombre que están casados, pero ¿qué creen? ¿Qué? Están muertos desde que empieza la obra. ¡Ay, no! Bueno, y te lo advierte para que no empieces a llorar, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que estos personajes que son de rancho, son de un pueblo, una mujer que está con su vestido de boda y el hombre también, empiezan preguntándole a las personas, bueno, ¿y tú cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Claro. Entonces la gente se empieza a friquear un poco, ¿no? Sí. Y bueno, ya que hacen esa presentación, entonces el hombre, que es muy tímido, siente que ya puede hablar con las personas porque ya han sido presentados, Claro. ¿no? Entonces este pobre hombre que está todo el tiempo antes así aterrado del pavor, que no puede hablar, cuando ya han sido presentados por su mujer, que es una dicharachera, Sí, se hermosa, nota. simpática, maravillosa, entonces él ya puede empezar a contar su historia. La historia de estos dos personajes parte desde que son niños y se quedan huérfanos por una tragedia doble que les pasa a los dos. Wow. Y entonces tienen que sobrevivir juntos, incluso ir a la escuela, ver cómo se las arreglan para sobrevivir, para comer, para todo eso, y construyen una vida juntos. Wow. Finalmente, bueno, desde luego hay tropiezos, hay desencuentros, hay cosas, pero esta obra lo que nos hace pensar es en esa parte de ayudarnos, de complementarnos, de estar siempre al tanto de lo que necesita el otro y al revés. No ser tan egoístas, ¿no, Alegría? Desde También. luego, no ser tan egoístas y estar pensando en el bien de él, de ella, de los dos juntos. Nos hablan de los recuerdos de cuando fueron por primera vez al río y pasaron cosas, ya saben. Ay, en el río. Sí, en el río. Algo bonito. Muy hermoso, pues sí, están en el campo. Y realmente, de verdad, esta es una obra de Adrián Vázquez en la que él escribe, actúa, dirige, este muchacho que es realmente muy talentoso. Y la actriz se llama Tete Cuevas y es de verdad una delicia. Esta obra queda nada más 2 funciones los miércoles. hay que aprovechar. La están poniendo desde hace muchos años y por fortuna la vuelven a montar. Ah, ok. Pero en esta temporada están los miércoles a las 8:30, queda el próximo y el que sigue. Ok. En el Teatro Enrique Lizalde, que es este teatro que está en Eleuterio Méndez Hierbes del 47 en Coyoacán, a unos pasos de División del Norte. El teatro también es un teatro colonial hermoso que vale la pena conocer. No dejes Ay, para ojalá que mañana vaya. lo que puedes ver hoy, ¿no, Alegría? Así es. Y Eso. bueno, la segunda obra se llama Puras Cosas Maravillosas. Como aquí. Exacto, tal cual, tal cual. Bueno, y la escriben 2 dramaturgos británicos. La dirige Sebastián Sánchez Amunátegui y actúa Pablo Perroni. Y bueno, esta obra habla del suicidio. Wow, qué fuerte. Sí es fuerte, pero ¿ustedes han ido alguna vez a ver un monólogo interactivo? ¿No? ¿Cómo? Yo tampoco. Es difícil. Pues si un monólogo es de uno, no tendría que haber otro, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, a mí me sorprendió, yo no había visto este tipo de montajes. O sea, el de al lado no es actor, es parte del público. Es parte del público. El de al ¿cómo lado es un espectador al que el personaje le pide, por favor, lo invita a que haga el papel de su papá, luego invita a otra que haga el papel de una terapeuta, en fin, ¿no? Es realmente muy divertido porque cuando la gente toma parte, pues tiene que contestar y tiene que hacer el papel del personaje que le piden. Oye, ¿no? pero definitivamente entonces es algo muy novedoso que no estamos acostumbrados a ver normalmente en los diferentes teatros, ¿no? Porque es diferente al monólogo, diferente al stand-up, Claro. diferente esta cosa que se rompa la cuarta pared. Se Sí. rompe la cuarta pared y se rompe muy bien. Este personaje que se da cuenta a los 7 años, se entera que su mamá pues está en el hospital porque quiso suicidarse. El chico se le ocurre la idea de escribir una lista de cosas maravillosas que le hacen feliz para dársela a su mamá y para que ella pues valore, aquilate todas estas cosas maravillosas, que en aquel entonces esta lista empieza con el número 1 de la cosa maravillosa que es el helado, ¿no? ¡Wow! Claro. ¡Ay, me puse chinita! Ay, sí, No, de ya verdad. hasta la lagrimita aquí. Sí. Bueno, y la cosa es que sí, entre que lloras, entre que la gente se empieza a abismar porque empieza a pensar en su propia realidad, Claro. y de repente esa lista va creciendo y la lista se vuelve, por ejemplo, otra cosa maravillosa es el alfabeto. Otra cosa maravillosa son los discos de acetato y cómo se escucha la música, determinadas canciones. Este actor realmente está todo el tiempo interactuando con los espectadores, con la gente, consigo mismo, y
realmente sientes la mirada, sientes la energía y bueno, pues es muy divertido, es muy aleccionador, se la van a pasar muy bien. Oye, esta ¿hay que obra verlo? sí, se presenta los martes a las 8:30 en el Foro Lucerna y vale la pena ir a ver cuáles son todas estas cosas maravillosas. Sí. Muy bien, Sin saludos a Pablo duda. Perroni, por cierto. Saludos. Y bueno, saludos. la última. La última se llama Lo que queda de nosotros. Es una obra para jóvenes. Y el título alude a lo que queda de nosotros cuando se han ido nuestros seres queridos, porque se trata de una chica, una adolescente que, bueno, primero su mamá se ha muerto tiempo antes, pero después ocurre que se muere su papá. Okay. Y ella tiene a ese maravilloso perro que hace este actor que se llama Raúl Villegas, que como pueden ver, sus orejas son esta parte de la gorra que le cuelga a los lados, Claro. y esta especie de bufanda es su parte del pelaje del Wow. animal. Y ella ya no quiere tener vínculos que la hagan sufrir, vínculos de amor, y entonces va y deja al perro en un parque. Ay, pobre. Ay, sí. Y bueno, el caso es que estamos acompañando a este personaje que hace Sara Pinet, que es de verdad maravilloso, en las etapas distintas del duelo, que tienen que ver con el enojo, con la rabia, con el dolor, con la tristeza. Y realmente, mientras eso pasa, el perro está buscando regresar a casa. Es realmente, los que aman a los perros van a ver un verdadero perro. Este actor de verdad te lo quieres Sí. llevar a tu casa, también te quieres llevar a la niña. Realmente esta es Adoptar. una gran obra. El autor es Alejandro Ricaño, que la escribió junto con Sara Pinet. Y pues esta se presenta los domingos a la 1 de la tarde en el Foro Shakespeare, que está en la Condesa Zamora 7. Ojalá tengan la oportunidad de ir a verla. Vayan. Es imperdible este montaje. Buenísimas Vayan las a obras. verla